Buenas tardes, soy la doctora Elise Kramer y hoy les voy a hablar de cómo personalizar lentes esclerales por cuadrantes. Soy un optómetra actualmente en Miami, tengo dos oficinas, uno en Weston y uno en Miami, en que yo especializo en lentes de contacto esclerales. Estudié en la Universidad de Montreal y yo hice mi residencia acá en Miami en el Bascom Palmer Eye Institute. Yo me especialicé en salud ocular y luego en lentes de contacto. Entonces vamos a empezar ya hablando de un tórico frontal. Sabemos que un tórico frontal lo tenemos que aplicar o lo tenemos que poner en un lente escleral cuando la sobrerefracción demuestra un astigmatismo residual o inducido. Y ahí se puede ver que el lente se tiene que estabilizar con puntos de perforación. Acá en esta foto a las 3 y a las 9. Pero ¿cuál es un astigmatismo residual? Un astigmatismo residual es cuando la sobrerefracción demuestra un astigmatismo residual o inducido. Puede ser lenticular, puede ser por un perfil irregular de la lágrima, o una descentración del lente, una córnea altamente irregular, un lente pobremente alineado, distorsión, flexión también. Y hay estrategias para reducir el astigmatismo residual. Podemos mejorar el alineamiento del lente con curvas periféricas tóricas, mejorar o uniformar la capa de lágrimas, hacer una zona óptico más grande, inclinar la periferia media o diseñar un lente con un tórico frontal. El problema es que con un tórico frontal el lente tiene que estar estabilizado. Y cuando es un lente rotacionalmente simétrico, por ejemplo lentes estándares o esféricos, se puede usar un prisma de balastro, bizonas delgadas, un doble balastro o un truncamiento. Y cuando tenemos una rotación, tenemos que corregir el astigmatismo usando la regla de Lars, que en inglés es left add, right subtract. Y entonces vamos a empezar directamente con un caso. Eso es de un hombre de 48 años que hizo una cirugía de queratotomía radial en ambos ojos hace 25 años. Él tiene una agudeza visual con sus lentes esclerales de 20/25 en el ojo derecho y 20/40 en el ojo izquierdo, pero se queja de pobre visión, enrojecimiento y es no tiene confort con su lente escleral, y ahí se puede ver que el ojo está muy rojo. Entonces, si miramos los parámetros de los lentes esclerales que está actualmente usando, se puede ver que hay astigmatismo. Entonces, sabemos que estamos corrigiendo su astigmatismo residual, pero se ve también que tiene un prisma. Entonces, sabemos que estamos usando un prisma de balastre para estabilizar este lente. Entonces, podemos decir que este lente es rotacionalmente simétrico. Sabemos también que la esclera es muy asimétrica y entonces un lente rotacionalmente simétrico no está bien siempre para los pacientes que tienen una asimetría escleral. Por ejemplo, la esclera tiene la forma de un chips Pringle que conocemos muy bien, entonces no podemos adaptar un lente escleral rotacionalmente simétrico en una superficie que es muy asimétrica como la esclera. Sabemos también que todos los ojos son diferentes, que todos los ojos tienen formas diferentes y no podemos adaptar el mismo lente escleral en el mismo ojo de cada paciente. Tenemos variaciones en la unión córneo-escleral también. Ahí es un estudio que hicieron hace mucho tiempo que muestra diferentes perfiles córneo-esclerales y que todas las personas tienen un perfil diferente. Entonces sabemos que la conjuntiva es muy asimétrica también, y la conjuntiva es tórica por naturaleza. La superficie no es simétrico y sabemos que el lado nasal es más alto y plano que el lado temporal, que es más curvo y más bajo.
Sobre 15 milímetros quizás es imposible alinear las curvas periféricas tóricas en todos los cuadrantes y hay la necesidad de usar curvas periféricas tóricas. Ahí se puede ver en esta foto que tenemos curvaturas casi iguales alrededor, que son a 15 milímetros. Podemos ver que son 37, 38, 39 y todo casi el mismo número. Pero si vamos más allá de 15 milímetros, podemos ver, por ejemplo, acá en esta foto, a 20 milímetros, que es muy asimétrico. Por ejemplo, si miramos en este meridiano, se puede ver que hay dos curvaturas totalmente diferentes, de 36 y 43 en el mismo meridiano. Esos son casi 7 dioptrías de diferencia en el mismo meridiano. Entonces, un lente escleral que es rotacionalmente simétrico no va a quedar bien o no va a estar bien ajustado en una esclera así asimétrica. Y podemos ver con estos estudios que el ángulo del limbo entre 10 y 15 milímetros es casi simétrico, pero si vamos más allá otra vez, entre 15 y 20 milímetros, podemos ver que es muy asimétrico. Por ejemplo, acá en esta foto podemos ver que el lado temporal superior es muy diferente de la parte nasal y nasal inferior. Ahí en esta foto con OCT podemos ver también los ángulos esclerales que son muy diferentes. Entonces, la toricidad escleral no puede ser negada, es algo que existe, es algo que tenemos que ajustar y eso lo podemos hacer hoy en día con lentes esclerales, pero hay que medirlo, hay que poder medir la esclera. Entonces, crear una alineación con la esclera o la transición córneo-escleral. Como dije, ahora somos capaces de medirlo. Antes lo hicimos con evaluación objetiva, con lámpara de hendidura o con una técnica experimental de OCT o confiar totalmente en los lentes de prueba y error, observar y potencialmente ajustar la alineación de la zona de apoyo con la forma ocular anterior. Pero ¿cómo se hace con lámpara? Con una visión transversal de la superficie ocular anterior o simplemente observando la forma ocular anterior sin aumento, haciendo que el paciente mire hacia abajo para tener una primera impresión de la forma de la superficie ocular anterior. Se puede usar un fit set también, por ejemplo, una caja de prueba y se pone un lente escleral en el ojo y después se evalúa la adaptación en función de la forma en que la zona de apoyo se asiente en la superficie ocular y después se puede ajustar, pero eso es mucha prueba y error. Y si tenemos una simetría o si tenemos un lente escleral que no está bien ajustado, podemos tener burbujas de aire o espuma debajo del lente escleral, como se ve en esta foto, blanqueamiento circundante a la córnea debajo de la zona de apoyo de un lente escleral grande, burbujas por debajo de la periferia de la zona de apoyo también. Entonces, esas son fotos de una compresión conjuntival y eso puede ocurrir en uno o más cuadrantes y va a ocurrir mayormente en el meridiano horizontal, que es más plano que el meridiano vertical en la mayoría de los pacientes. La compresión conjuntival está relacionada al uso de un lente escleral esférico o rotacionalmente simétrico en una superficie conjuntival tórica. La compresión periférica puede ser diferente, puede tener dos ubicaciones, entonces puede ser cerca del limbo, eso se llama el heel effect o el efecto del tacón, o puede aterrizar demasiado rápido. En este caso tenemos que modificar el CP2 o las curvas del limbo y hacerlos más planos. Pero podemos tener también una compresión periférica cerca del borde del lente también. Eso se llama toe effect o efecto de los dedos. Y en este caso tenemos curvaturas periféricas demasiado planas y tenemos una compresión de la conjuntiva.
y ahí tenemos que hacer una modificación de la curvatura CP3 y CP4 y hacerlas más planas. Y lo que pasa es que si tenemos una compresión periférica así, un blanqueamiento en la periferia, podemos tener un rebote de hiperemia en el lugar en que se puede observar la compresión. La compresión periférica no la podemos ignorar porque eso puede ocasionar teñido conjuntival al extraer el lente y luego a largo plazo puede llevar a la hipertrofia conjuntival. Entonces, si se ve una compresión periférica, hay que ajustar el lente para compensar. Pero en cambio podemos tener un levantamiento del borde. Eso ocasiona una sensación de conciencia de estar usando los lentes, incomodidad, porque cada vez que el paciente está parpadeando va a sentir el borde del lente. Entonces, en este caso tenemos que disminuir el borde del lente, hacerlo más cerca del tejido del ojo, la superficie ocular. Escoger un radio de curvatura de la zona de apoyo más cerrado entonces. Y ahí se puede ver en esta foto el borde levantado y eso también puede hacer que unas burbujas de aire van a ir debajo del lente. El blanqueado de la conjuntiva es algo que va a pasar con un lente que está demasiado curvo y que está presionando los vasos sanguíneos. El levantamiento del borde puede ser leve o puede ser más grave y como dije, eso se siente con el parpadeo del paciente. Para saber si tenemos un levantamiento también se puede poner fluoresceína como se ve en esta foto. El volumen de menisco lagrimal presente alrededor del borde del lente se puede ver entonces con el color. Pero como hicimos en nuestro caso del hombre de 48 años, es que usamos una técnica experimental con OCT. Entonces, eso es un método que fue investigado por Greg Gumbels, un colega en Texas, y él publicó esta fórmula para poder calcular la nueva curvatura o el nuevo radio que se tiene que usar para ajustar el borde del lente. Entonces, ¿cómo se hace? Se usa el corde y después el radio y la altura sagital para poder calcular el nuevo radio y hacer los cambios necesarios para cambiar el lente. Entonces, en nuestros lentes teníamos dos meridianos, entonces 0 y 90, y cambiamos el radio entonces para ajustar la curvatura, para hacer el lente más ajustable y más cómodo para el paciente. Entonces, cuando modificamos las curvaturas periféricas, podemos aumentar la salud ocular y aumentar el confort del paciente y se puede ver el ojo inicial del paciente y después de cambiar los bordes del lente quedó mucho más blanco y el paciente quedó tenía mucho más confort con el lente. Entonces, ¿cómo podemos escoger un diseño de lente escleral tórico? Entonces, algunas empresas han tratado de truncar el lente en donde tiene lugar de blancamiento para aliviar la presión en esta dirección o pulir la superficie posterior del lente escleral a fin de reducirla y presionar áreas específicas. Pero esos modos pueden funcionar, pero también tienen sus limitaciones. Entonces, las ópticas tóricas, como diseñamos en nuestro caso, funcionan muy bien. Acá es la forma más controlada y estructurada para cambiar un lente de contacto escleral. Entonces, acá podemos ver en esta foto que tenemos hasta levantamiento del borde horizontal, pero en la parte vertical tenemos presión, tenemos una compresión, blanqueamiento. Entonces, en este caso tenemos que aplanar el meridiano vertical y inclinar el meridiano horizontal. Entonces, tenemos que crear curvas periféricas tóricas.
Y acá se puede ver en esta foto un lente que está muy irregular, pero lo diseñamos así para ser ajustado en un ojo también irregular, en una superficie irregular. Esos de lentes tóricos o lentes con curvas periféricas tóricas es uno de los aspectos más complicados de la adaptación de lentes esclerales, pero uno de los más prometedores, entonces se lo recomiendo. También eso va a crear una estabilidad del lente escleral encima del ojo. Y ahí, después de rotar manualmente el lente, este vuelve a su posición natural sobre el ojo en solamente algunos segundos. Tenemos, como dije, una estabilidad excepcional. Por eso podemos corregir aplicaciones ópticas, por ejemplo, una toricidad residual, usar un tórico frontal. También sabemos que muchos pacientes que usan lentes esclerales son pacientes que tienen queratocono y tienen mucha coma vertical. Entonces podemos pensar con la estabilidad que tenemos de corregir las aberraciones de alto orden, por ejemplo el coma vertical. Y no importa en dónde coloca ese cuadrante el fabricante, porque ya que el lente debe acomodarse en el ojo automáticamente, se debe indicar la ubicación de los cuadrantes específicos al laboratorio para hacerlo bien. Un lente bitórico, entonces, es un lente que va a corregir la toricidad frontal, o sea, la toricidad residual o inducido del paciente, y también tener ápticas tóricas o curvas periféricas tóricas. Y eso se llama un lente bitórico, pero la parte de tórico frontal no tiene nada que ver con el ajuste del lente. Eso es solamente para corregir el astigmatismo residual o inducido. Y las ápticas tóricas, en cambio, van a ajustar el lente mejor en la superficie ocular, pero no tienen nada que ver con la visión del paciente. Son dos cosas totalmente diferentes y hay que tomar los dos en cuenta cuando estamos diseñando un lente. Entonces, hablamos de toricidad escleral, que es una cosa que existe en la mayoría de los pacientes. Y un colega mío, Greg Denner, dijo, si no empezamos a medir, no podemos mejorar como individuos o como industria. Entonces es muy importante poder medirlo y ahora somos capaces de hacerlo con, por ejemplo, la topografía escleral. Somos capaces de realizar una topografía precisa en 3D de la superficie del ojo, incluida la córnea y la esclera. Entonces podemos adaptar un espectro completo. Los lentes esclerales ahora los pueden usar recién llegados porque son de segunda generación. También para personas o adaptadores que quieren aprender, los laboratorios son completamente transparentes acerca de los cambios y parámetros del lente. Optimizadores, por ejemplo, las personas o los adaptadores que quieren modificar cualquier y todos los parámetros, y por supuesto los expertos, porque tenemos opciones de personalización más avanzados disponibles ahora. Este estudio, esta investigación es muy importante para entender la asimetría escleral. Fue por el Scleral Shape Study Group acá en los Estados Unidos, y ahí lo que hicieron fue entender la forma diferente de las escleras de diferentes pacientes para saber si son todas tóricas, asimétricas o qué son. Entonces podemos ver dos planos acá, a la izquierda mapa de elevación escleral y a la derecha diagrama de forma escleral. Y podemos ver los lugares que son más altos o más elevados, son lugares más azules, y lugares más bajos son más rojos, más verdes. Entonces encontraron patrones de forma esclerales, encontraron 4 diferentes esféricos como rotacionalmente simétrico,
tóricos, depresión asimétrica, donde tenemos más que una depresión, pero la depresión es diferente, y una periodicidad asimétrica no de 180 grados, entonces completamente asimétrico. Y encontraron que solamente 6 personas de los pacientes tienen una esclera esférica, que más que 90% de los pacientes tienen una esclera asimétrica o tórica y la mayoría tiene asimétrica. Entonces no podemos adaptar un lente escleral rotacionalmente simétrico o esférico en la mayoría de los pacientes. Solamente 6% de nuestros pacientes van a poder usar los lentes rotacionalmente simétricos o esféricos con éxito. En los otros tenemos que modificar el borde del lente, tenemos que hacer bordes, curvas periféricas tóricas o curvas completamente asimétricas. Entonces, como dije, tenemos categorías de formas esclerales diferentes y podemos ver que las personas que tienen queratocono más probablemente van a tener asimetría o van a tener una esclera tórica. La mayoría de esas personas que tienen queratocono no tienen una córnea, una esclera esférica. Normalmente los pacientes que tienen una esclera esférica son los pacientes que tienen una córnea normal. Entonces hay una relación entre la forma corneal y la forma escleral y vamos a hablar más de eso un poco luego. Entonces acá podemos ver las dos categorías juntas y se puede ver otra vez que los pacientes que tienen córneas normales, entonces que no tienen queratocono, ellos van a tener más escleras esféricas, y las personas que tienen escleras muy asimétricas o tóricas van a tener más queratocono. También se puede diseñar un lente multimeridiano, por ejemplo con el SMAP 3D podemos especificar los cuadrantes específicos y hacer evaluación general de la ságita. Entonces, como dije, si existe una relación entre la forma corneal y la forma escleral. Los resultados en la literatura no son uniformes en el mejor de los casos. Hasta ahora las herramientas no estaban disponibles para probar adecuadamente esta relación, pero ahora están haciendo muchos estudios para ver si hay una relación. Tenemos, por ejemplo, este estudio de España que no muestra resultados significativos para ver si hay una relación entre la córnea y la esclera. Pero lo que se puede ver de los estudios es que la mayoría de los casos de queratocono están en posición inferior y aunque pueden variar ampliamente en orientación. Algunos queratoconos están en una posición central, como se puede ver en estas fotos, y algunos queratoconos pueden estar en una posición superior. Entonces, podemos ver que, y eso es muy importante, cuando el queratocono es más allá de 1.25 milímetros del centro, vamos a tener que usar un lente con bordes tóricos, pero cuando el queratocono es más centrado, más en el centro, menos que 1.25 del centro, se puede usar un lente esférico o rotacionalmente simétrico. Entonces esto es muy importante para entender. Ahora vamos a hablar del levantamiento del borde quad específico en una mujer de 54 años que tenía una cirugía post-queratotomía radial y después desarrolló ectasia y tiene irregularidad corneal secundaria y ya usó lentes esclerales, pero no le gustaron, no estaba cómoda, tenía problemas. Vamos a ver entonces el mapa de elevación escleral y se puede ver la gráfica también de forma escleral donde tenemos esa depresión y se puede ver también en el mapa
Y si hacemos una simulación de fluoresceína, podemos ver un levantamiento ahí y fluoresceína que está entrando en ese lugar. Entonces, si ponemos una óptica esférica, entonces un lente escleral rotacionalmente simétrico, vamos a tener levantamiento. Entonces, podemos ver si modificamos solamente ese cuadrante donde tenemos el levantamiento, tenemos una óptica quad específica y se puede ver que tenemos un aterrizaje mucho mejor. Esto entonces es el futuro. Y el futuro es ahora porque ahora estamos capaces de modificar y personalizar nuestros lentes esclerales para ajustar todos los ojos, todas las formas diferentes, todos los pacientes diferentes. Hay una relación córnea-escleral. Tenemos también lentes de prueba con cuadrantes. Tenemos lentes esclerales totalmente personalizados que se puede personalizar con una impresión del ojo, también que se puede personalizar usando una topografía escleral. Este es el futuro de la aplicación escleral, utilizando datos de adquisición para diseñar nuestros lentes. Si ponemos un lente esférico sobre una superficie tórica ahora, vamos a tener un levantamiento del borde que se produce en el eje curvo porque el lente es demasiado plano en ese lugar. Por eso tenemos un levantamiento de bordes que tiene 180 grados de distancia y podemos ver gráfica de forma escleral que tiene ese patrón sinusoide muy regular pero tórico. Entonces lo que hacemos es que si tenemos también una superficie muy asimétrica, podemos tener un levantamiento solamente en un lado. Otros señales de depresión inferior, entonces una esclera muy asimétrica es un lente descentrado. El lente cae en el agujero o elevación de borde superior con o sin burbujas, el lente cae en el orificio y se inclina en el orificio. Y por supuesto el tratamiento, el ajuste que se tiene que hacer en este caso es un lente cuadrante específico. Por ejemplo, esa mujer de 70 años con síndrome de Sjögren tiene un historial de uso de lentes esclerales fallado. Probó lentes esféricos con ópticas tóricas, cuadrantes específicos, todos fallados, y se puede ver ahí en la foto una burbuja de inserción debajo del lente. En ese síndrome de Sjögren, en la foto a la izquierda podemos ver un diseño esférico con burbujas y se pueden ver burbujas arriba también. Si hacemos un diseño quad específico, eso es un ajuste mejorado, pero el lente está bombeando lentamente burbujas que se acumulan todos los días debajo del lente, y como ya saben, las burbujas debajo de un lente de contacto escleral es muy incómodo para el paciente, puede causar irritación, puede causar incomodidad, entonces se tiene que ajustar. Ahí entonces, si hacemos una mapa, una topografía escleral, se puede ver que es muy asimétrico, y por eso aún con lentes con cuadrantes específicos no estaba cómoda y todavía tenía burbujas. Ahí podemos ver un levantamiento del borde en la simulación, y en este caso tenemos que diseñar un lente totalmente personalizado o basado en software o con una impresión del ojo para poder ajustar un lente con una superficie tan irregular y asimétrica. Por ejemplo, si vemos la simulación, tenemos un diseño esférico arriba y abajo un lente personalizado basado en software, y podemos ver que es mucho mejorado.
Ahí entonces con el diseño totalmente personalizado no hay ni una burbuja debajo del lente y el paciente es muy cómoda y feliz. Ahí con un keratocono podemos ver las mapas de elevación corneal y escleral también y podemos ver que tiene un patrón tórico irregular, entonces tenemos una depresión asimétrica en la gráfica de forma escleral. Podemos ver que tiene un lugar en la esclera que es más alto o más curvo que el otro. Entonces, si ponemos un lente escleral normal con un borde simétrico, vamos a tener compresión o pinzamiento de los vasos. Entonces, ahí con un diseño personalizado basado en software, podemos modificar hasta 96 meridianos en los lentes esclerales, entonces podemos arreglar, ajustar esos lugares. Hay una óptica tórica versus un diseño personalizado basado en software. Podemos ver el ajuste del pinzamiento que tenemos. En este paciente de 65 años con visión reducida tenemos una ectasia post-LASIK y se puede ver la gráfica de la forma escleral. Si ponemos un lente normal o rotacionalmente simétrico, vamos a tener un levantamiento del borde inferiormente. Entonces, si hacemos acá un lente personalizado basado en software, vamos a tener un muy buen ajuste. En un paciente de 70 años con sequedad ocular muy severa, por ejemplo con SPK de 4, ahí un lente escleral es un muy buen tratamiento porque podemos hidratar la superficie ocular y también corregir la visión, pero tenemos que tomar en cuenta obviamente la forma escleral y ahí se puede ver en la gráfica de la forma escleral una depresión, mucha asimetría y si ponemos acá en la simulación se ve abajo un lente normal, simétrico, podemos ver mucho levantamiento del borde. Entonces podemos ver las diferencias acá, esféricos, ópticas tóricas en 2 meridianos y un diseño personalizado y obviamente el diseño personalizado es el mejor. Entonces podemos ver cómo quedó ese lente escleral en un síndrome de ojo seco severo y se ve muy bien ajustado. Y por supuesto podemos ver después de un tiempo usando el lente una superficie muy mejorada con un lente escleral y por eso lo queremos adaptar. Hay un diseño con óptica tórica. Tenemos un lente que es significativamente descentrado. Podemos ver en el limbo superior que está casi tocando el limbo y abajo está muy abajo, entonces muy descentrado y con un lente diseñado, personalizado en software. Podemos ver que el lente es mucho más bien centrado y podemos ver que a veces en la foto arriba se puede ver que los lentes van a estar muy regulares, van a aparecer con formas diferentes, con formas muy asimétricas, pero es el lente que necesita ese paciente y como dije antes tenemos una estabilidad excepcional con estos lentes porque son hechos por la forma específica del ojo del paciente. Entonces otra vez con óptica tórica y pueden ver la diferencia al lado con una óptica personalizada y es mucho mejor. Entonces evoluimos mucho en la tecnología de lentes esclerales. Como dije, el principio era solamente el método de lente de prueba y error y después cálculos manuales como hicimos en el primer caso que les mostré y después con método de lentes de prueba otra vez pero con ópticas tóricas y ahora que somos capaces de medir la superficie o la toricidad escleral, tenemos la topografía escleral, se puede personalizar todos los cuadrantes hasta 96 meridianos diferentes en un lente escleral.
La meta es siempre de bajar la cantidad de repeticiones. Eso es bueno para el paciente porque no tiene que regresar tantas veces al consultorio para hacer visitas. Para usted, el adaptador, para no gastar tanto en repeticiones de lentes y por supuesto por el laboratorio que no tiene que diseñar tantos lentes. Y por supuesto aumentar el porcentaje de éxito inicial del lente. También en este caso todos están ganando, el paciente, usted y también el laboratorio. Pasamos de esto, que es la primera publicidad para lentes de contacto. Podemos ver esa mujer que va a hacer una impresión del ojo. Es así que diseñaron los primeros lentes de contacto, hicieron impresiones de la superficie ocular y se ponía el material dentro del ojo y después se sacaba la impresión y esa impresión fue directamente a una máquina para poder reproducir un lente basado en esa impresión y después se polía el material para hacer un lente perfecto. En estos tiempos los lentes estaban hechos con materiales que no estaban muy permeables al oxígeno. Ahora tenemos materiales mucho mejores con el que podemos hacer lentes. Los lentes se pueden usar todo el día, muchas horas sin complicaciones. Y los pacientes son súper cómodos. Entonces pasamos de impresiones de lentes de contacto esclerales con materiales impermeables al oxígeno a materiales que se pueden usar y también tecnologías de personalización muy avanzados con el software, con impresiones también y por supuesto con diseños que nos dejan ajustar hasta 360 grados del lente. Entonces los pacientes nunca tenían lentes que tenemos hoy en día y estoy súper feliz de poder compartir con ustedes esa tecnología y esos avanzamientos que tenemos. Les agradezco su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Mil gracias y nos vemos.